Capítulo 13. La ética en la sociedad. La educación y los medios de comunicación. Llevar una vida verdaderamente ética, según la cual antepongamos las necesidades de los demás a las nuestras y tratemos de hacer posible su felicidad, es algo que tiene tremendas complicaciones en nuestra sociedad. Si obramos un cambio interno, si procedemos a desarmarnos tras abordar de modo constructivo nuestros pensamientos y emociones negativos, podemos cambiar literalmente el mundo entero. Disponemos de muchísimas herramientas de enorme poderío para crear una sociedad ética y pacífica. Sin embargo, algunas de estas herramientas todavía no están siendo empleadas de acuerdo con su máximo potencial. Llegados a este punto, me gustaría poner en común con el lector algunas de mis ideas sobre el modo en que podemos empezar a generar una revolución muy especial, fundamentada en la amabilidad, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón y la humildad, que ha de llevarse a cabo en los terrenos en que sin duda es posible. Si decidimos comprometernos con el ideal de preocuparnos por los demás, ese compromiso debería impregnar nuestros planteamientos políticos y sociales. No lo digo porque suponga que de la noche a la mañana seremos capaces de solucionar todos los problemas de la sociedad. Al contrario, tengo la convicción de que, a menos que la compasión, entendida en ese sentido amplio que he tratado de inculcar en el lector de un modo incluso apremiante, inspire nuestra acción política, ésta será más proclive a perjudicar que a beneficiar a la humanidad en su conjunto. Creo que debemos avanzar en el reconocimiento de nuestra responsabilidad con respecto a todos los demás, tanto en la actualidad como en el futuro. Y ello es así, aunque en la práctica haya poca diferencia entre los planteamientos políticos motivados por la compasión y aquellos que tienen, por ejemplo, su motivación en el interés nacional. Aunque no me cabe la menor duda de que este mundo sería mucho más amable y más pacífico si se pusieran en práctica de modo generalizado todas las propuestas que he avanzado sobre la compasión, la disciplina interior, el discernimiento basado en la sabiduría y el cultivo de la verdad. También creo que la realidad nos impulsa a afrontar nuestros problemas en el ámbito de la sociedad, al mismo tiempo que en los ámbitos puramente individuales. El mundo cambiará cuando cada individuo haga un esfuerzo por contrarrestar sus pensamientos y emociones negativas, y cuando la práctica de la compasión para con todos los habitantes de este mundo se lleve a cabo al margen de que tengamos o no una relación directa con ellos. A la vista de esta consideración, creo que hay una serie de terrenos a los que necesitamos prestar especial atención, sobre todo a la luz de la responsabilidad universal. Entre ellos están la educación, los medios de comunicación, el medio ambiente, la política y la economía, la paz y el desarme y la armonía entre las distintas religiones. Cada uno de ellos tiene un papel crucial en la conformación del mundo en que vivimos, y por eso me propongo examinarlos brevemente y uno por uno. Antes de empezar, de todos modos debo hacer hincapié en que el punto de vista que aquí manifiesto es puramente personal. Es además el punto de vista de una persona que no tiene la menor experiencia en lo tocante a los aspectos más técnicos de estos asuntos. De todos modos, si lo que digo parece dudoso o susceptible de ser recibido con objeciones, tengo la esperanza de que al menos proporcione al lector una pausa propicia al pensamiento. Y es que, aun cuando no sería de extrañar que se presentase una divergencia de opinión sobre el modo en que estos pensamientos puedan trasladarse a una política real, la necesidad de la compasión, de los valores espirituales básicos, de la disciplina interior, así como la importancia de una conducta ética, a mi juicio, son en términos generales incontrovertibles. La mentalidad del ser humano, es a un tiempo la fuente y, si se dirige como es debido, la solución de todos nuestros problemas. Aquellas personas que adquieren un gran nivel de conocimientos, pero que carecen de buen corazón, corren el grave peligro de ser presa de las ansiedades y la intranquilidad que se deben a los deseos que de ningún modo pueden ser cumplidos. A la inversa, una comprensión genuina de los valores espirituales surte el efecto opuesto. Cuando educamos a nuestros hijos de modo que gocen del conocimiento sin la compasión, su actitud hacia los demás tiene todas las probabilidades de ser una mezcla de envidia hacia quienes se encuentran por encima de ellos, competitividad agresiva hacia sus pares y desdén hacia los menos favorecidos. Esto conduce a una evidente propensión a la codicia,
la presunción, el exceso y sin mucha tardanza la pérdida de la felicidad. El conocimiento tiene una gran importancia, pero mucho mayor es la que tiene la finalidad a que se destine el conocimiento adquirido. Esto es algo que depende de la mentalidad y del corazón de cada cual. La educación es mucho más que un mero asunto consistente en impartir el conocimiento y la destreza gracias a los cuales se pueden conseguir objetivos más bien elementales. Además de esto, es también el acto de abrir los ojos del niño a las necesidades y los deseos de los demás. Hemos de enseñar a los niños que sus actos tienen una dimensión universal. Y de algún modo, hemos de encontrar una manera de formar sus naturales sentimientos de empatía para que lleguen a tener el sentido de la responsabilidad hacia los demás, ya que es precisamente esto lo que nos incita a pasar a la acción. Cierto es que si tuviésemos que elegir entre el conocimiento y la virtud, esta es sin lugar a dudas mucho más valiosa. La persona cuyo buen corazón es fruto de la virtud es en sí misma un gran beneficio para la humanidad. El conocimiento por sí solo no lo es de manera comparable. Ahora bien, ¿cómo hemos de enseñar la moralidad a nuestros hijos? Tengo la impresión de que en términos generales los modernos sistemas educativos pasan por alto toda discusión que se centre en las cuestiones propias de la ética. Posiblemente no se trata de algo intencional, sino de un producto añadido de la realidad histórica. Los sistemas educativos laicos se desarrollaron en una época en la que las instituciones religiosas todavía gozaban de una enorme influencia en la sociedad. Como los valores éticos y humanos todavía se consideraban, como se consideran hoy, propios del espectro de la religión, se daba por sentado que ese aspecto de la educación de los niños sería llevado a cabo por medio de su formación religiosa. Y esto es algo que funcionó bien hasta que comenzó el declive de la influencia de la religión. Aunque la necesidad sigue estando ahí, nadie se hace cargo de satisfacerla. Por consiguiente, hemos de hallar alguna forma alternativa para enseñar a los niños que los valores humanos, elementales, son de una gran importancia. Y también hemos de ayudarles a desarrollar estos valores. Por supuesto que en definitiva, la importancia de la preocupación por los demás no solo se aprende mediante las palabras, sino también en los actos, es decir, en el ejemplo que damos. De ahí que el entorno familiar sea un componente de importancia esencial en la educación de los niños. Cuando en el hogar no existe un ambiente de compasión y de atención a los demás, cuando los padres no cuidan de sus hijos como debieran, es bien fácil reconocer los efectos perjudiciales de esta situación. Los niños tienden a sentirse desamparados e inseguros, muy a menudo agitados. A la inversa, cuando los niños reciben un constante afecto y una protección continua, tienden a ser mucho más felices y a manifestar una confianza mucho mayor en sus posibilidades, y su salud física también tiende a ser mucho mejor. También descubrimos que no solo se preocupan por sí mismos, sino también por los demás. El entorno familiar también tiene importancia, porque los niños aprenden la conducta negativa de sus padres. Por ejemplo, si el padre continuamente tiene trifulcas con sus compañeros de trabajo, o si el padre y la madre no hacen otra cosa que discutir de manera destructiva, aunque al principio a los niños les pueda resultar algo que merece sus objeciones, con el tiempo terminan por considerarlo perfectamente normal. Esta enseñanza luego la sacan del ambiente familiar y la incorporan a su conocimiento del mundo. Tampoco será preciso insistir en que todo lo que los niños aprenden en la escuela acerca de la conducta ética ha de ser continuamente practicado. En esto, los profesores tienen una responsabilidad especial. Mediante su propio comportamiento, son capaces de lograr que los niños los recuerden y los tengan presentes durante todo el resto de sus vidas. Si este comportamiento se basa en una serie de principios, en la disciplina y en la compasión, los valores en que se basa quedarán impresos de manera indeleble en la mentalidad del niño. Esto es debido a que las lecciones impartidas por un profesor que obre con una motivación positiva, Kunlong, penetran más a fondo en el ánimo de sus alumnos. Lo sé por experiencia propia. De niño, yo era muy perezoso. Cuando me percataba del afecto y de la preocupación de mis tutores, sus lecciones me calaban de modo mucho más profundo que cuando uno de ellos me mostraba áspero o insensible conmigo. Por lo que se refiere a los aspectos específicos de la educación, sin duda que son privativos de los expertos. Por lo tanto, me voy a circunscribir a hacer una serie de sugerencias. La primera es que a fin de despertar la conciencia de los jóvenes en lo tocante a la importancia de los valores básicos del ser humano,
Es mejor no presentar los problemas de la sociedad como si fuesen puramente una cuestión ética o religiosa. Es importante hacer hincapié en que lo que realmente está en juego es nuestra propia supervivencia. De ese modo, los niños llegarán a entender que el futuro está en sus manos. En segundo lugar, de veras creo que el diálogo es algo que se puede y se debe enseñar en las aulas. Proponer a los alumnos un asunto controvertido y animarles a debatir es una manera maravillosa de introducirlos en el concepto de la resolución no violenta de los conflictos. Sin duda que debemos aspirar a que las escuelas hagan de esta idea una prioridad. Si así fuera, podría tener un efecto muy benéfico en la propia vida familiar. Al ver a sus padres enzarzados en una discusión, el niño que haya asimilado el valor del diálogo dirá, oh no, ni mucho menos. Así no se resuelven las cosas. Debéis hablar y discutir las cosas como es debido. Por último, es esencial que eliminemos de los programas de estudio de las escuelas cualquier tendencia a representar a los demás de un modo negativo. No existe la menor duda de que en algunas regiones del mundo la enseñanza de la historia, por ejemplo, fomenta el fanatismo y el racismo contra otras comunidades. Obviamente esto es un error, pues nada aporta a la felicidad de la humanidad. Hoy más que nunca, es preciso que enseñemos a nuestros hijos que la distinción entre mi país y tu país, o mi religión y tu religión, son consideraciones de tipo secundario. Antes bien, debemos insistir en la observación de que mi derecho a la felicidad no tiene más peso que el mismo derecho de los demás. No pretendo decir con esto que en mi opinión debamos educar a los niños de modo que abandonen o ignoren la cultura y la tradición histórica en cuyo seno han nacido. Al contrario, es de gran importancia que estén arraigados en ellas. Es positivo que los niños aprendan a amar su país, su religión, su cultura, etc. El peligro sobreviene cuando esto da pie al desarrollo de un nacionalismo estrecho de miras, del etnocentrismo y el fanatismo religioso. Aquí viene muy al caso el ejemplo de Mahatma Gandhi. Aun cuando poseía un altísimo nivel de formación acerca de la tradición occidental, nunca olvidó la riquísima herencia de su cultura india, ni permitió tampoco que nada ni nadie le alejase de ella. Si la educación constituye una de nuestras armas más poderosas en nuestro esfuerzo por crear un mundo mejor y más pacífico, otra de idéntico potencial son los medios de comunicación. Tal como bien sabe cualquier figura de la política, no son ellos los únicos que tienen autoridad sobre la sociedad. Los periódicos y los libros, la radio, el cine y la televisión tienen una influencia sobre los individuos como no habría sido posible imaginar hace un centenar de años. Este poder confiere una inmensa responsabilidad a todos los que trabajan en los medios de comunicación, pero también confiere una gran responsabilidad a todos y cada uno de nosotros, a quienes en calidad de individuos leemos y escuchamos y vemos lo que transmiten. También nosotros debemos desempeñar un papel. No estamos indefensos ante los medios de comunicación. A fin de cuentas, tenemos en la mano el mando a distancia. Esto no significa que yo abogue por un periodismo blandengue o por una diversión carente de apasionamiento. Al contrario, en lo que atañe al periodismo de investigación, respeto y aprecio la interferencia de los medios. No todos los funcionarios públicos son honestos en el cumplimiento de sus deberes. Por lo tanto, es de rigor que existan esos periodistas que meten las narices allí donde consideren oportuno, y que tengan incluso unas narices tan penetrantes como la trompa de un elefante, para detectar y denunciar todas las fechorías que localicen. Es necesario que sepamos cuándo se da el caso de que un individuo de gran renombre esconde un aspecto muy distinto tras su apariencia agradable. No debería existir la menor discrepancia entre las apariencias externas y la vida interna del individuo. A fin de cuentas, se trata de la misma persona. Tales discrepancias solo nos hacen pensar que son individuos indignos de nuestra confianza, personas de poco fiar. Al mismo tiempo, evitar que los investigadores no actúen por motivos impropios. Sin imparcialidad, sin el debido respeto por los derechos de los otros, la propia investigación se malogra y se pervierte. Respecto a la cuestión del hincapié que hacen los medios en asuntos tales como el sexo y la violencia, son muchos los factores que debemos tener en consideración. En el primer caso, está bien claro que el público de los medios audiovisuales disfruta con las sensaciones que provoca ese tipo de material. Asimismo, dudo mucho que quienes producen materiales audiovisuales que contienen sexo y violencia de manera explícita y en grandes dosis tengan ninguna intención de perjudicar a nadie. Sus motivos seguramente no pasan de ser comerciales.
Que esto sea en sí mismo algo positivo o negativo es a mi juicio mucho menos importante que la cuestión de que tenga un efecto éticamente íntegro. Si el resultado de ver una película que contiene altas dosis de violencia es que despierta la compasión del espectador, esa representación de la violencia tal vez quede justificada. En cambio, si la acumulación de imágenes violentas conduce a la indiferencia, creo que no lo está. Desde luego, ese endurecimiento del corazón es algo potencialmente muy peligroso, pues conduce con excesiva facilidad a una completa falta de empatía. Cuando los medios de comunicación se centran demasiado en los aspectos negativos de la naturaleza humana, existe el peligro de que nos dejemos persuadir de que la violencia y la agresividad son sus principales características. Y creo que esto es un grave error. Que la violencia sea noticia nos da a entender más bien todo lo contrario. No se suele dar mucha publicidad a las buenas noticias, precisamente porque hay demasiadas. Consideremos que en cualquier momento puede haber cientos de millones de actos de amabilidad repartidos por todo el mundo. Aunque sin duda habrá muchos actos de violencia en ese mismo instante, no cabe duda de que serán muchos menos. Por lo tanto, si los medios de comunicación han de ser éticamente responsables, deben reflejar una realidad tan sencilla como esta. Está claro que resulta necesario regular el comportamiento de los medios. El hecho de que impidamos que nuestros hijos vean determinadas cosas en la televisión indica a las claras que ya discriminamos entre lo que es apropiado y lo que no lo es, de acuerdo con sus circunstancias divergentes. No obstante, resulta difícil precisar si la legislación es la forma más idónea para abordar esta cuestión. Igual que en todos los asuntos de la ética, la disciplina solo es realmente eficaz cuando proviene del interior de las personas. Tal vez la mejor manera de asegurarnos de que la producción de los medios de comunicación es realmente saludable consista en el modo en que educamos a nuestros hijos. Si los educamos de modo que sean conscientes de sus responsabilidades, serán más disciplinados cuando tengan que entrar en contacto con los medios de comunicación. Aunque quizás sea demasiado esperar que los medios lleguen a proporcionar los ideales y los principios de la compasión, al menos deberíamos ser capaces de esperar que las personas implicadas en ellos pongan especial cuidado cuando revisten cierto potencial de provocar impactos negativos. Como mínimo, no debería quedar espacio para la incitación a cometer actos negativos, como puede ser la violencia racista. Más allá de esto, no sé qué pensar. Tal vez llegue el día en que podamos hallar una manera de conectar de forma más íntima a quienes crean los guiones de las noticias y de los programas de entretenimiento con el propio espectador, el oyente y el lector de los mismos. El mundo de la naturaleza. Si existe una zona en la que tanto la educación como los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial, creo que es sin duda nuestro entorno natural o medio ambiente. Una vez más es preciso insistir en que esta responsabilidad no guarda tanta relación con las cuestiones que determinan lo correcto o lo erróneo como con la cuestión de la propia supervivencia. El mundo de la naturaleza es nuestra propia casa. No se trata necesariamente de algo sagrado. Es lisa y llanamente el mundo en que vivimos. Esto es de elemental sentido común. Sin embargo, el tamaño de la población mundial y el poder de la ciencia y la tecnología solo han llegado muy recientemente al punto en que pueden tener un impacto directo sobre la naturaleza. Por decirlo de otro modo, hasta ahora la Madre Tierra ha sido capaz de tolerar nuestros defectuosos hábitos domésticos. En cambio, ahora hemos llegado a una etapa en la que la Madre Tierra ya no puede aceptar nuestro comportamiento en silencio. Los problemas debidos a la degradación del medio ambiente bien podrían considerarse como su respuesta ante nuestra conducta irresponsable. Así nos advierte de que también su tolerancia tiene un límite. Las consecuencias de nuestras abundantes faltas de disciplina en nuestra relación con el medio ambiente en ningún lugar son más patentes que en el Tíbet de hoy en día. No es ninguna exageración decir que el Tíbet, en que yo viví de niño y de adolescente, era un paraíso de la naturaleza. Todos los viajeros que visitaron el Tíbet antes de mediados del siglo XX hacían ese mismo comentario. Rara vez se practicaba la caza de los animales salvajes. Si acaso, solamente se llevaba a cabo en aquellas zonas más remotas, en donde era imposible cultivar ninguna cosecha. Era costumbre del gobierno emitir anualmente una proclama para proteger el medio ambiente. Nadie, por humilde o noble que pueda ser, rezaba, causará el menor perjuicio ni hará la menor violencia a los seres de las aguas o de las tierras. La única excepción a esta norma eran las ratas y los lobos. Recuerdo que de joven pude ver muchas especies diferentes cada vez que salía de viaje, nada más traspasar las murallas de Lhasa.
El principal recuerdo que guardo de aquel primer viaje que duró 3 meses, a lo largo de los cuales atravesamos el Tíbet desde mi pueblo natal de Taxter, muy al este, hasta Lhasa, en donde fui oficialmente proclamado Dalai Lama cuando tan solo tenía 4 años, es el de la naturaleza que nos salió al paso a lo largo del trayecto. Eran inmensas las manadas de Kiang, asnos salvajes, y de Drong, yaks, que pastaban libremente por las grandes llanuras. De vez en cuando avistábamos a lo lejos algunos grupos de Gowa, la tímida gacela del Tíbet, y de Wa, el ciervo de flancos blancos, o de Tso, nuestro majestuoso antílope. También recuerdo que me fascinaban los chibi, unas liebres bastante grandes que se congregaban en los pastos. Eran muy amistosas. Me maravillaba ver a las aves, la reverencial Go, águila barbuda, que remontaba el vuelo hasta lo alto, por encima de los monasterios encaramados a las montañas, o las bandadas de Nagbar, gansos, y oír de noche algunas veces ulular al wokpa, el búho de orejas puntiagudas. Ni siquiera en Lhasa nos sentíamos en modo alguno separados del mundo de la naturaleza. En mis aposentos, en la última planta del Potala o palacio de invierno de los Dalai Lama, de niño pasaba horas sin cuento estudiando el comportamiento del Kyunkar, de pico colorado, que anidaba en las grietas de las murallas. Más allá de Norbulinga, el palacio de verano, a menudo veía parejas de Trung Trung, la grulla japonesa de cuello negro, aves que son para mí el epítome de la elegancia y la gracia que vivían en los pantanos. Y no puedo dejar de mencionar la gloria que corona la fauna tibetana, los osos y los zorros de las montañas, los changku, lobos, el sasik, el bellísimo leopardo de las nieves, y el sik, lince, que aterraban a los nómadas, y el panda gigante de amable rostro, que es natural de la zona fronteriza entre el Tíbet y China. Por desgracia ya no se encuentra una fauna tan profusa en aquella región, en parte por la caza, pero sobre todo por la pérdida de su hábitat natural. Medio siglo después de que el Tíbet fue invadido, tan solo queda una mínima porción de los animales que había entonces. Todos los tibetanos, sin excepción, que han tenido la ocasión de visitar el Tíbet al cabo de 30 o 40 años, me han comentado la sorprendente inexistencia de la fauna. Así como antaño los animales se acercaban mucho a las cosas, hoy apenas se dejan ver por ninguna parte. No es menos alarmante la devastación de los bosques del Tíbet. En el pasado las montañas estaban densamente arboladas. Hoy en día, quienes han vuelto allá hablan de montes tan pelados como la cabeza de un monje. El gobierno de Pekín ha reconocido que las trágicas inundaciones que han asolado el oeste de China y otras regiones son en gran parte debidas a esta deforestación. A pesar de todo, sigo recibiendo ominosas noticias sobre los convoyes de camiones que continuamente transportan los troncos hacia el este. Teniendo en cuenta el terreno montañoso del Tíbet y su áspera climatología, esto ha tenido y tiene consecuencias especialmente trágicas. La reforestación exigirá un cuidado y una atención intensos muy a largo plazo. Por desgracia, parece poco probable que se esté llevando a cabo. Con todo esto no pretendo decir ni mucho menos que los tibetanos fuésemos históricamente un pueblo de conservacionistas. La idea de que existiera algo denominado contaminación ni siquiera se nos pasó por la cabeza. Es innegable que en este sentido éramos un pueblo bastante malcriado. Éramos una pequeña población en un territorio muy extenso, que gozaba del aire puro y seco y de gran abundancia de agua pura y de montaña. Esta actitud de inocencia frente a la limpieza supuso que cuando los tibetanos tuvimos que marchar al exilio, nos asombró descubrir, por ejemplo, la existencia de arroyos de agua no potable. Como si fuésemos un único hijo, no importaba lo que hiciéramos, pues la madre tierra toleraba nuestro comportamiento. A resultas de ello no teníamos un conocimiento apropiado de la limpieza y la higiene. La gente se sonaba y escupía en plena calle sin pensarlo 2 veces. Cuando digo esto me acuerdo de un campa de edad ya avanzada, un guardaespaldas que acudía a diario a pasear por los alrededores de mi residencia en Dharamsala, como muestra de devoción popular. Por desgracia padecía una bronquitis aguda que se exacerbaba por culpa del incensario que llevaba en sus paseos devocionales. En cada esquina hacía un alto y se ponía a toser y a expectorar de manera tan profusa que a veces me preguntaba si había venido a rezar o tan solo a escupir. A lo largo de los años transcurridos desde que tuvimos que marchar al exilio, mi interés por las cuestiones medioambientales han ido en aumento. El gobierno tibetano en el exilio ha prestado una especial atención a la necesidad de educar a nuestros hijos de modo que aprendan cuáles son sus responsabilidades en calidad de residentes de este frágil planeta.
Nunca titubeo a la hora de hablar de esta cuestión cada vez que se presenta la oportunidad. En concreto, siempre insisto en la necesidad de considerar el modo en que nuestros actos, en tanto afectan al medio ambiente, tienen altas probabilidades de afectar a los demás. Reconozco que muchas veces esto es bien difícil de juzgar. No podemos precisar con seguridad, por ejemplo, cuáles serán los efectos de la deforestación sobre el suelo y sobre el agua de lluvia, y menos aún cuáles son las implicaciones que esto puede tener sobre los sistemas acuáticos del planeta en conjunto. Lo único que sí está claro es que nosotros, los seres humanos, somos la única especie dotada del poder de destruir la Tierra tal como la conocemos. Las aves no tienen ese poder, ni tampoco los insectos. Ningún otro animal lo tiene. Y si tenemos la capacidad de destruir la Tierra, también tenemos la capacidad de protegerla. Lo esencial es que encontremos métodos de producción que no destruyan la naturaleza. Es preciso que hallemos fórmulas para recortar nuestro consumo de madera y de otros recursos naturales limitados. No soy ningún experto en este terreno, y no puedo siquiera aventurar el modo en que esto puede llevarse a cabo. Tan solo sé que es algo posible, siempre y cuando actuemos con la determinación necesaria. Por ejemplo, recuerdo que en una visita a Estocolmo hace ya algunos años tuve noticia de que por vez primera en muchos años los peces habían vuelto al río que atraviesa la ciudad. Hasta poco antes no había ninguno por culpa de la contaminación industrial. Sin embargo, esta mejora no era resultado de que se hubiesen clausurado las fábricas de la zona. Del mismo modo, en un viaje a Alemania me llevaron de visita a un polígono industrial diseñado de tal modo que no contaminase. Está claro que existen soluciones para poner coto a los daños que sufre la naturaleza sin detener el desarrollo industrial. No quiero decir con esto que a mi juicio podamos fiarnos de la tecnología para superar todos nuestros problemas. Tampoco creo que podamos permitirnos la continuación de las prácticas destructivas antes de que se desarrollen las soluciones técnicas precisas. Además, el medio ambiente no requiere soluciones. Lo que ha de cambiar es nuestro comportamiento en relación con el medio ambiente. Dudo mucho que a la vista de un desastre de tan grandes proporciones como es y será el provocado por el efecto invernadero, pueda existir siquiera, en teoría, una solución que repare tantos daños. Y suponiendo que fuera posible, hemos de preguntarnos si podría ser viable aplicarla a la escala que sin duda sería necesario. ¿Qué gastos y qué costes implicaría en lo relativo a nuestros recursos naturales? Sospecho que serían prohibitivos. También hay que tener en cuenta el hecho de que en muchos otros terrenos, como puede ser la ayuda humanitaria para paliar el azote del hambre, los fondos disponibles son insuficientes para propiciar el trabajo que podría emprenderse. Por consiguiente, aun cuando quisiéramos defender que en efecto es posible recabar los fondos necesarios, hablando en términos morales sería algo imposible de justificar, teniendo en cuenta esas otras deficiencias. No parecería correcto recabar inmensas cantidades de dinero solo para permitir que las naciones industrializadas prosiguieran sus prácticas lesivas, mientras en otros lugares hubiese personas que siquiera pueden alimentarse como es debido. Todo esto apunta a la necesidad de reconocer las dimensiones universales de nuestros actos, y sobre esta base, la necesidad de poner en práctica la contención. Estas necesidades se demuestran forzosamente cuando nos paramos a considerar la propagación de la especie. Desde el punto de vista de las grandes religiones, aunque es cierto que cuanto más seres humanos haya sobre la faz de la Tierra, mejor será para todos, y si bien puede ser cierto lo que apuntan algunos estudios recientes, en el sentido de que se producirá una implosión de la población que tendrá lugar dentro de un siglo, yo sigo pensando que no podemos pasar por alto esta cuestión. Como soy un monje, tal vez sea inapropiado que exprese mi opinión sobre estos asuntos. Sin embargo, creo que la planificación familiar es algo esencial. Por supuesto, no estoy diciendo que no debamos tener hijos. La vida de los seres humanos es un preciosísimo recurso y las parejas casadas deben tener hijos siempre y cuando no existan razones de muchísimo peso en sentido contrario. Pensar en no tener hijos solo porque se desea disfrutar de una vida plena y sin responsabilidades adicionales creo que es un craso error. Al mismo tiempo, las parejas tienen el deber de considerar el efecto que tiene el aumento de la población mundial sobre el medio ambiente. Y esto es tanto más verdad si se piensa en la moderna tecnología. Por fortuna, cada vez son más las personas que reconocen la importancia de la disciplina ética en cuanto medio de asegurarse un lugar saludable en el cual vivir. Por este motivo contemplo con optimismo el futuro y creo que el desastre es evitable. Hasta hace relativamente poco tiempo, pocas personas se paraban a pensar en los efectos de la actividad humana sobre nuestro planeta.
En cambio, hoy en día existen incluso partidos políticos cuyo objetivo principal es precisamente ese. Por si fuera poco, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los bosques y las selvas, y los océanos que albergan a millones de especies diferentes, y los modelos climáticos que gobiernan todos nuestros sistemas climatológicos, trascienden las fronteras nacionales, y esa es una fuente de esperanza. Significa nada menos que ningún país, por rico y poderoso que sea, o por pobre y débil que pueda ser, podrá permitirse el lujo inconsciente de no tomar medidas en lo relativo a esta cuestión. En lo que atañe al individuo, los problemas que se derivan de la negligencia con que obramos con respecto al medio ambiente son un potente recordatorio de que todos debemos hacer una aportación, por modesta que sea. Y así como los actos de una sola persona tal vez no tengan un impacto significativo, el efecto acumulativo que tienen los actos de millones de individuos sin duda lo tiene. Esto significa que ya va siendo hora de que las personas que viven en las naciones industrialmente más desarrolladas comiencen a pensar, en serio, a cambiar su estilo de vida. Una vez más, aquí no se trata de una mera cuestión de ética. El hecho de que la población del resto del mundo tenga idéntico derecho de mejorar su calidad de vida es en no pocos sentidos más importante que el hecho de que los ricos puedan proseguir con su estilo de vida. Si este deseo de cumplirse sin causar una violencia irreparable al mundo de la naturaleza, con todas las consecuencias negativas que para la felicidad podría implicar, los países más ricos han de dar ejemplo. El coste que la incesante mejora de la calidad de vida tendría para el planeta, y por tanto para la humanidad, es lisa y llanamente excesivo. Política y economía. Todos soñamos con un mundo más amable y más feliz. Si deseamos que sea una realidad, hemos de asegurarnos de que la compasión inspire todas nuestras acciones. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a nuestras posturas en política y en economía, teniendo en cuenta que seguramente la mitad de la población mundial no tiene cubiertas sus necesidades básicas, alimentación adecuada, vivienda, atención médica y educación. Creo que necesitamos poner en tela de juicio el hecho de que en realidad vayamos por el camino más sabio a este respecto. Yo creo que no. Si pareciera probable que al cabo de otros 50 años de seguir como estábamos íbamos a erradicar definitivamente la pobreza, tal vez la actual desigualdad en la distribución de la riqueza estaría justificada. No obstante, parece seguro que, muy al contrario, si continúan las tendencias prevalentes en la actualidad, los pobres serán más pobres todavía. Nuestro elemental sentido de la justicia y de igualdad también nos lleva a pensar que no deberíamos contentarnos si tal cosa sucediera. Claro está, que yo no sé mucho de economía. Sin embargo, me cuesta trabajo sustraerme a la conclusión de que la riqueza de los más adinerados se mantiene gracias al total abandono en que viven los pobres, sobre todo por medio de la deuda internacional. Cuando digo esto, no trato de dar a entender que los países subdesarrollados no tengan su parte de responsabilidad en los problemas que padecen. Tampoco podemos atribuir todos los males sociales y económicos a los políticos y a los funcionarios. No voy a negar que incluso en las democracias más sólidamente establecidas del mundo entero es bastante habitual oír todas esas promesas imposibles de cumplir que hacen los políticos, así como su jactancia en torno a lo que harán cuando resulten elegidos. Lo cierto es que tales personas no nos llueven del cielo. Por eso, si es cierto que los políticos de un país determinado son unos corruptos, tendemos a pensar naturalmente que es la propia sociedad la que carece de moralidad y que los individuos que componen la población de dicho país no llevan una vida acorde con la ética. En tales casos, no es del todo justo que el electorado critique a sus políticos. Por otra parte, cuando las personas poseen valores saludables y si practican la disciplina ética en su propia vida privada, a partir de una elemental preocupación por los demás, los funcionarios que genera dicha sociedad respetarán con toda naturalidad esos mismos valores. Por consiguiente, todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar en la creación de una sociedad en la cual el respeto y el cuidado de los demás, basados en la empatía, reciban la máxima prioridad. En la medida en que nos referimos a la aplicación de la política económica, podemos aplicar las mismas consideraciones que hemos aplicado a toda actividad humana. Es crucial tener un sentido de la responsabilidad universal. Sin embargo, debo reconocer que me resulta un tanto difícil hacer sugerencias prácticas sobre la aplicación de los valores espirituales en el terreno del comercio. Y ello se debe a que la competencia tiene que desempeñar un papel crucial.
Por esta razón, la relación que existe entre empatía y beneficio es por fuerza una relación muy frágil. Con todo, no veo por qué no iba a ser posible entablar una competencia constructiva. El factor clave es la motivación de quienes se ven implicados en ella. Cuando la intención de fondo consiste en explotar o destruir a los demás, está claro que el resultado nunca será positivo. Cuando la competencia se desarrolla en cambio con un espíritu de generosidad y buenas intenciones, aunque el resultado deba llevar aparejado cierto grado de sufrimiento para los que pierden, al menos no será demasiado perjudicial. Una vez más, cabe aquí hacer la objeción de que la realidad del comercio es tal que no podemos esperar, si somos realistas, que el mundo de los negocios anteponga a las personas a los beneficios. No obstante, en este punto hemos de recordar que los que rigen los destinos de las industrias y los negocios del mundo también son seres humanos, y que incluso los más endurecidos reconocerán que no es correcto buscar beneficios sin tener en cuenta las consecuencias. De lo contrario, no sería erróneo dedicarse al tráfico de drogas. Por eso, lo que se requiere es una vez más que cada uno de nosotros desarrollemos nuestra naturaleza compasiva. Cuanto más lo hagamos, más reflejará el mundo de las empresas y del comercio los valores humanos elementales. A la inversa, si nosotros mismos pasamos por alto esos valores, es inevitable que el comercio los desprecie. No es mero idealismo. La historia nos demuestra que muchos de los desarrollos positivos de la sociedad humana son resultado de la compasión. Considérese, por ejemplo, la abolición del comercio de esclavos. Si observamos la evolución de la sociedad humana, comprenderemos la necesidad de tener una visión clara cuando se pretende introducir un cambio positivo. Los ideales son el motor del progreso, y no hacer caso de ello o limitarse a decir que tan solo necesitamos ser realistas en el terreno de la política es un grave error. Los problemas que se desprenden de la disparidad económica presuponen un reto muy serio para toda la familia humana. No obstante, ahora que nos adentramos en el nuevo milenio, creo que hay un buen número de razones para el optimismo. A comienzos y mediados del siglo XX se produjo una percepción generalizada de que el poder político y económico revestían mayores consecuencias que la verdad en sí. En cambio, creo que esto ha empezado a cambiar. Incluso las naciones más ricas y más poderosas han comprendido que no tiene ningún sentido despreciar los valores humanos elementales. La idea de que hay sitio para la ética en las relaciones internacionales también va ganando terreno. Al margen de ello, se traduzca en una acción significativa, al menos los conceptos de reconciliación, no violencia y compasión empiezan a ser frases acuñadas de curso legal entre los políticos. Se trata de un desarrollo sumamente útil. De acuerdo con mi propia experiencia he notado que cuando viajo al extranjero, a menudo me piden que hable sobre la paz y la compasión ante públicos muy nutridos, muchas veces ante más de 1 millar de personas. Dudo mucho que estas cuestiones atrajeran la atención de un número semejante de personas hace 40 o 50 años, y son desarrollos como este los que indican que colectivamente los seres humanos empezamos a dar más importancia a los valores fundamentales, como la justicia y la verdad. También me consuela que a medida que evoluciona la economía mundial, más explícitamente interdependientemente se vuelve. A resultas de ello, todas las naciones son en mayor o menor medida dependientes de otras naciones. La economía moderna, como el medio ambiente, no entiende de fronteras. Incluso aquellos países abiertamente hostiles hacia otros han de cooperar en el uso de los recursos mundiales. Por ejemplo, es frecuente que esos países dependan de los mismos ríos, y cuando más interdependientes sean nuestras relaciones económicas, más interdependientes han de ser nuestras relaciones políticas. De ese modo, hemos asistido al crecimiento de la Unión Europea, que era en principio un pequeño conglomerado de naciones asociadas por motivos comerciales, y que hoy se aproxima a ser una confederación cuyos estados, miembros, superan con mucho la docena. También existen otras agrupaciones similares, bien que menos desarrolladas, por todo el mundo. La Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la Organización para la Unidad Africana, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y hay muchas más. Cada una de ellas atestigua el impulso humano de aunarse en favor del bien común y refleja la evolución constante de la sociedad humana. Lo que en principio era una serie de pequeñas unidades tribales ha progresado y ha pasado por la fundación de las ciudades-estado,
las naciones y hoy en día las alianzas que abarcan a cientos de millones de personas que cada vez trascienden más y mejor las divisiones geográficas, culturales y étnicas. Se trata de una tendencia que debemos continuar. De todos modos, no podemos negar que, en paralelo a la proliferación de estas alianzas políticas y económicas, existe un apremio no menos claro por alcanzar una mayor consolidación en cuanto a etnias, lenguas, religiones y culturas, y que a menudo se produce el contexto de la violencia después del desmantelamiento de una determinada nación. ¿Qué se puede sacar en claro de esta aparente paradoja entre la tendencia hacia la agrupación cooperativa transnacional y el impulso localista? De hecho, tal vez no exista una contradicción real. Todavía podemos imaginar una serie de comunidades regionales unidas por el comercio, la política social, los acuerdos de seguridad y compuestas por una multiplicidad de agrupaciones étnicas, culturales y religiosas autónomas. Podría existir incluso un sistema legal que protegiera los derechos humanos básicos de una amplia comunidad y que sin embargo dejase a las comunidades acogidas a él la libertad de proseguir con su propio estilo de vida. Al mismo tiempo tiene gran importancia que el establecimiento de las uniones se produzca de forma voluntaria y sobre la base del reconocimiento de que los intereses de las partes integrantes estarán mejor atendidos a partir de dicha colaboración. De ninguna manera debe imponerse la unión. Desde luego, el reto del nuevo milenio seguramente será el hallar los modos idóneos para alcanzar la cooperación internacional, o mejor aún, intercomunitaria, allí donde la diversidad de los hombres esté debidamente reconocida y los derechos de todos sean respetados.